Hola Martín. Bueno, ahora te voy a ayudar con tu tarea, que bueno, tratar de ayudarte en lo que pueda porque hay algunas cosas a las que no pude tener acceso, como por ejemplo un video que se supone que tienes que ver y un audio que tienes que escuchar para hacer unas partes de tarea más adelante. Pero te voy a explicar de todas maneras lo que vas a tener que hacer cuando puedas conseguirte esos archivos. Bien, se va a trabajar en una lección que lleva como título Working in a Team, trabajando en equipo. Y vas a tener que resolver una guía y una guía que está muy conectada a la actividad que tienes en el libro, página 92. ¿Ya? Acá dice lo siguiente, trabaje en la página 92 y haga el listening. Ese listening no lo tengo. Y haga el listening para responder los ejercicios. O sea, que tendrías que escuchar y después de escuchar ese audio tendrías que responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Te voy a decir el significado. Number one, how often do you do work in teams or groups at school? ¿Con qué frecuencia o qué tan a menudo realizas trabajos en equipos o en grupos en el colegio? Number two, what activities do you do in teams or groups at school? ¿Qué actividades realizas en equipos o en grupos en el colegio? Number three, What teams or groups what teams or groups are you a member of outside school? ¿De qué grupos o equipos tú eres miembro o formas parte de afuera del colegio? O sea, ¿en qué actividades extras tú participas y de qué equipo tú eres parte? 4. Why are teams important and useful? ¿Por qué los equipos son importantes y útiles? ¿Ya? Bueno, recuerda que las respuestas que tienes que dar igual son en inglés, entonces puedes utilizar un diccionario en línea o el traductor de Google, pero primero debes tener una idea súper clara de qué es lo que tienes que escribir, lo que quieres escribir, ¿ya? A no ser que tú también manejes más vocabulario y sepas escribirlo de inmediato ya con palabras que se te vengan a tu mente en inglés. Bien, vamos al ejercicio número 3, que dice Read Mike's advice about working in a team and answer the questions. Lee el consejo sobre trabajo en equipo que dice Mike y responde las siguientes preguntas. Ya, entonces hay que responder estas tres preguntas. Number one, what does a good team player do? ¿Qué realiza un buen jugador de equipo? ¿Qué es lo que hace? Number two, what different things stop us from being a good team player? ¿Cuáles son las cosas distintas que a nosotros nos detienen de ser un buen jugador en equipo? Y number three, do you think the advice is good? Why? ¿Crees que el consejo es bueno? ¿Por qué? Y ahí tendrías que responder esas tres preguntas. Bueno, para que las puedas responder voy a dar lectura al texto de Mike. A good team player listens carefully to what other team members say. Un buen jugador de equipo escucha cuidadosamente a lo que los otros miembros o integrantes del equipo dicen. Esa palabra significa dicen. Sometimes, when people talk to us, we don't really listen. Algunas veces, cuando las otras personas nos hablan, nosotros realmente no los estamos escuchando. Maybe we don't pay attention because we are thinking of other things. Tal vez nosotros no le ponemos atención porque estamos pensando en otras cosas. Maybe we interrupt the other person again and again. O tal vez es porque también tendemos a interrumpir a la otra persona una y otra vez. Maybe we listen, but we only hear what we want to hear. Tal vez nosotros escuchamos, pero solamente oímos lo que queremos oír. We don't really try to understand the other person's opinion. Realmente no tratamos de entender la opinión de la otra persona. To work well in a team, para trabajar bien en un equipo,
You need to be a good listener. Necesitas ser un buen auditor o una persona buena escuchando. Un buen oidor, más bien dicho. Necesitas ser un buen oidor. Listen first and speak second. Escucha primero y responde o habla después. Only interrupt if you want to check that you understand. Solamente interrumpe si quieres chequear o asegurarte de que tú estás entendiendo la idea. And show that you are interested in. Y muestra que tú estás interesado. Bien, todo esto es lo que dice Mike, ¿ya? Relacionado a un buen jugador del equipo, a una persona que es capaz de trabajar bien en equipo, ¿ya? Y tienes que responder las 3 preguntas que te mencioné al inicio. Vamos a la siguiente. Bien, esta está súper borrosa, pero vamos a tratar de hacerla. Exercise 4, ejercicio 4. Now read Mike, Katie, and Shauna's advice about working in a team. Complete the sentences with 1 to 3 words in each space. Bien, ahora lee, vamos a considerar de nuevo leer el texto de Mike, luego leemos el de Katie y Shauna, los consejos que dan estas 3 personas sobre lo que es trabajar en un equipo. Entonces, luego vas a completar cada una de las oraciones con palabras. Pueden ser de 1 a 3 palabras en cada espacio, ¿ya? Y las oraciones son las siguientes. Number 1. In a team, it's bad to let other people. En un equipo es malo dejar a la otra gente, y ahí tienes que completar con las ideas según los textos leídos, los consejos. Number 2. It's important to arrive. Es importante llegar. To arrive significa llegar. Y tienes que escribir según lo leído. Number 3. Don't make comments about other people's ideas. No hagas, espacio, comentarios sobre las ideas de otras personas. Number 4. We need to contribute. Necesitamos contribuir y tienes que completar la idea. Number 5. Tell someone if you are late, then your team won't. Dile a alguien que estás atrasado. Entonces tu equipo no, y falta palabra ahí, a la hora o a tiempo. Number 6. We need to show, necesitamos mostrar, espacio, to other team members, a los otros integrantes del equipo, and think of, y pensar en, espacio, not problems, no en problemas, ¿ya? Entonces acá hay palabritas que te faltan para completar esta oración o esta idea. Bien, continuamos. Vamos a leer ahora los textos de las 3 personas, ¿ya? Nuevamente de Mike, de Katie y de Shauna. Vamos a comenzar por el texto de Shauna. Ya. Shauna dice lo siguiente. A good team player is active and participates constructively in the team. Un buen integrante de un equipo, o un buen jugador, si quieres tomarlo como parte de un equipo de fútbol, de deporte, lo que sea, un buen integrante de un equipo es activo y participa constructivamente en el equipo. Sometimes in a team, we sit on the side and let other people do the work. Algunas veces en equipo nos sentamos al lado y dejamos a los otros integrantes o a otras personas que hagan el trabajo. Or we participate, but in a negative way. O a veces participamos, pero de una manera negativa. For example, some people just make negative comments about other people's ideas. Por ejemplo, algunas personas solamente se dedican a hacer comentarios negativos acerca de las ideas de las otras personas del equipo.
Or they talk about other things. O simplemente ellos hablan de otras cosas. Or they are never serious. O a veces nunca están serios, en realidad, o nunca están serios. Tienen esas tres opciones o formas de comportarse. To work well in a team, we need to contribute ideas. Para trabajar bien en un equipo necesitamos contribuir ideas, aportar con ideas. We need to be positive about other people's ideas and show respect to other team members. Necesitamos ser positivos en relación a las ideas de las otras personas y mostrar respeto hacia todos los integrantes del equipo. And it's important to think of solutions, not just problems. Y es importante pensar en las soluciones, no solo en los problemas. Bien, entonces ese ha sido el consejo de Shona sobre el trabajo en equipo. Vamos con lo que dice Katie. A good team player is reliable. Un buen jugador de equipo, más bien un buen integrante de equipo, y además aquel que dirige un equipo es bueno cuando es confiable. Sometimes I am busy or tired. A veces yo estoy ocupada o estoy cansada. Then I don't want to go to training or a match. Entonces luego no quiero ir a entrenar y tampoco quiero ir a partidos. But to work well in a team, pero para trabajar bien en un equipo, we all need to be responsible and work together. Todos necesitamos ser responsables y trabajar juntos. You have to help your teammates even if you are tired. Tú tienes que ayudar a tu compañero de equipo incluso si estás cansado. Also, it's important to arrive on time. También es importante llegar a tiempo. I always try to tell someone when I'm late for training. Siempre trato de decirle a alguien o avisarle cuando estoy atrasada para el entrenamiento. Then my team can start without me and not waste time. Entonces, mi equipo puede comenzar sin mí y no perder tiempo. Y leemos enseguida el último consejo de Mike, lo volvemos a repetir para recordarlo. A good team player listens carefully to what other team members say. Un buen jugador del equipo, un buen participante de equipo, escucha cuidadosamente a lo que todos los otros integrantes también quieren decir. Sometimes, when people talk to us, we don't really listen. Algunas veces cuando la gente nos habla, nosotros realmente no les estamos escuchando. Maybe we don't pay attention because we are thinking of other things. Tal vez no le ponemos atención porque estamos pensando en otras cosas. Maybe we interrupt the other person again and again. Tal vez interrumpimos a la otra persona una y otra vez. Maybe we listen, but we only hear what we want to hear. Tal vez escuchamos, pero solo oímos lo que queremos oír. We don't really try to understand the other person's opinion. No tratamos realmente de entender la opinión de las otras personas. To work well in a team, para trabajar bien en equipo, you need to be a good listener. Necesitas ser un buen oidor. Listen first and speak second. Primero escucha y después hablas. Only interrupt if you want to check that you understand. Solo interrumpe si tú quieres decir o si tú quieres dar a entender lo que se ha dicho o si quieres revisar que has entendido lo que se ha hablado. And show that you are interested. Y muestra que estás interesado. Bien. Con la lectura de estos 3 consejos es que debes responder esto, el ejercicio número 4.
Enseguida te corresponde trabajar en la página 93, ya en el ejercicio 6. Pero para eso dice watch the video. Match the speakers and what they think they bring to a team. Entonces acá se necesita un video. El video que no pude obtener por internet porque no me funcionó el código. Entonces, trata de conseguirte el video para poder responder lo que dice acá. Dice, tienes que unir, tienes que conectar a cada hablante, a cada persona que habló, con lo que ellos piensan, que ellos llevan a un equipo. Entonces, acá la letra A dice, good at creating a positive atmosphere. Dice, bueno, que dice que es bueno creando una atmósfera positiva. B, good at organizing the team. Dice que es bueno organizando el equipo. C, good at art and design. Bueno en arte y diseño. D, good with computers and preparing presentations. Bueno en el computador y también preparando presentaciones. And letter E, letra E, good at explaining things clearly. Bueno explicando las cosas claramente. Entonces, tienes que relacionar, tienes que unir cada una de estas frases que vienen a ser aportes que los hablantes dicen que ellos llevan al equipo o al grupo. Entonces, para poder saber cuál es el aporte que realiza el hablante 1, 2, 3, 4, 5, hay que escuchar el video. Simple resumido en dos cuadraditos o rectángulos más bien que tienen. Uno dice regular verbs, verbos regulares terminan en ed. Irregular verbs son aquellos verbos que terminan o se escriben de una manera diferente en tiempo pasado. Entonces, verbos regulares. La forma que tú lo encuentras en el diccionario es así como esta. Play, walk, study. Jugar, caminar, estudiar. Pero para convertirlos en pasado, como estos son verbos regulares, tienes que agregarle una ed. Played, walked, studied. Ed, y a este le cambiamos la y por i latina y la ed. ¿Ya? Entonces, siempre se sigue la estructura que explicaba recién en el video, sujeto, luego viene el verbo, le agregas la ed y luego el complemento o alguna idea que quieras agregar extra en tu oración. Vamos con los verbos irregulares. Bueno, veamos este recuadro resumen. Tenemos verbos, por ejemplo, make, ring, go. Hacer, sonar, como cuando suena el teléfono. Go, ir. Este se convierte en made. Hizo, ring, en rang. Sonó, go se convierte en went. Fue o fueron, dependiendo de quién sea el sujeto. ¿Ya? Recuerda que los verbos irregulares cambian completamente. En ningún momento se conserva la palabra inicial que encontramos en esta columna. Vamos a ver una actividad. Dice acá. Choose the correct alternative. Elige la alternativa correcta. Number 1. I to the mall after school. Yo fui al mall después del colegio. ¿Cuál sería la respuesta? Got, gone o went. Number 2. My brother. A bear an hour ago. Mi hermano vio un oso una hora atrás. Entonces, vio un oso. ¿Sería sin? ¿Sería so? ¿O sería sis? Tienes que marcar una alternativa. Number 3. Mike visits his grandmother last night. ¿Cuál sería la palabra que tengo que poner acá para empezar esta pregunta? ¿Sería das? ¿Sería are? ¿O sería did? Si para la oración negativa usábamos el didn't, ¿cuál podría ser para la pregunta? Número 4. Alex did not last weekend. Alex no trabajó el fin de semana pasado. Entonces, recuerda que para las oraciones negativas, en tiempo pasado, el verbo no cambia. Solo debes tener did not o debes tener didn't, que ya te da el sentido de pasado y además te dice que es no, que es negativo. Entonces, ¿cuál de estos tres verbos vas a escribir si dijimos que el verbo no cambia? Número 5. Judy
Es otra pregunta. Judy and Liz at last month's meeting. ¿Estuvieron Judy y Liz en la reunión del mes pasado? Sería was, were o are. Are es para tiempo presente. Was y were se utiliza para el tiempo pasado, pero was es para singular cuando se menciona una sola persona. Were para plural cuando se menciona más de una. Ya. Número 6. We, not happy after the sad ending. Nosotros no estábamos felices después del final triste. Entonces, ¿cuál vas a poner para decir ser o estar? ¿Sería was, were, was o did? ¿Cuál va a ser acá? Este significa estábamos, estaba, y esto es un auxiliar que se utiliza para pregunta. Número 7. Pregunta. You see Jody's new dog yesterday? ¿Viste al nuevo perro de Jody ayer? Para pregunta en tiempo pasado. Are se utiliza en presente, así que no puede ser. Do también se usa en presente. O sea que la única opción posible sería did. Recuerda que para preguntas siempre empiezan con el auxiliar did. Número 8. Sorry, I hear you at the door. Yo no te escuché en la puerta. Entonces, ¿cuál es la palabra o el auxiliar que utilizamos acá para decir que no? Wasn't, didn't, I'm not. ¿Cuál de ellos? Number 9. Yo estudié inglés por 2 años. ¿Cuál es el verbo bien escrito acá? Studying, study, studied. ¿Cuál de ellos 3? Escríbelo. 10. What you eat for lunch yesterday. ¿Qué comiste para el almuerzo ayer? Entonces hay un auxiliar que nos falta escribir acá que a nosotros nos va a dar el sentido de pasado. ¿Cuál es? Do, did o were. Activity number 2. Complete the sentences affirmative, negative, and questions using the verb given. Completa las siguientes oraciones. Son de oración afirmativa, oración negativa y pregunta usando el verbo entregado. Entonces, acá tienes un ejemplo de el uso del verbo make. Por ejemplo, they made watches. Ellos hicieron relojes. Recuerda que esto es en tiempo pasado. They didn't make phones. Ellos no hicieron celulares. Did they make cars? ¿Hicieron autos? Ya, ahí están haciéndote preguntas. Una afirmativa, una negativa y interrogativa. Acá tienes este animal, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, esta imagen es relacionada siempre a la primera oración. Esta imagen, el owl, el búho, relacionada a la primera oración, ¿ya? Entonces, completa las oraciones con la forma correcta del verbo. Acá la forma correcta para oración afirmativa del verbo make era made. Luego para la forma negativa era make, porque el verbo en una oración negativa no cambia su forma de cómo tú la encuentras en un diccionario. Y luego para la pregunta conservábamos el verbo make. El verbo tampoco cambia en preguntas. ¿Por qué? Porque en la pregunta lo que te da el significado de que ya está en pasado es el auxiliar did. ¿Ya? Entonces, usa este verbo que es sí y tienes que ver cómo se escribe en tiempo pasado para formar la oración afirmativa. Ahora, ¿cómo vas a escribir el verbo? Aquí en la oración negativa y cómo la vas a escribir en la oración interrogativa, o sea, en la pregunta. Lo mismo vas a hacer con este verbo, caught, que significa atrapó. O más bien atrapar. Atrapar, ¿y cómo escribirías este verbo? En tiempo pasado, para formar una oración afirmativa. Luego, tienes que ver si el verbo lo conservas igual o se modifica para una oración negativa y para pregunta. Lo mismo vas a hacer con estas oraciones que están acá. La del policía, la de las llaves del papá y la de Jim yendo a un viaje.
Mira, acá no entiendo lo que tiene escrito, pero supuestamente go es un verbo que tú puedes encontrar en el diccionario que dice ir, pero la forma pasada de go es went, ¿ya? Y este es un verbo irregular, quiere decir que no se le agrega de, sino que se cambia la palabra. Went. Jim went on a trip. Jim se fue en un viaje. Ahora, recuerda que cuando vas a escribir oraciones negativas e interrogativas, el verbo se conserva de la misma forma que tú lo encuentras en el diccionario. Y vamos a ver esta actividad número 3. What about you? What did you do last month? ¿Y qué me puedes contar de ti? ¿Qué hiciste el mes pasado? Escribe 5 oraciones en afirmativa y 5 oraciones en negativa. O sea, acá tienes un ejemplo. En mayo, dice, in May I stayed home. En mayo yo me quedé en casa. I didn't go to school because of coronavirus disease. Y no fui al colegio a causa del coronavirus, la enfermedad del coronavirus. Entonces, si te das cuenta, en la oración afirmativa es donde tienes que poner más precaución porque el verbo cambia. Solo la oración afirmativa. En cambio, en las oraciones negativas, el verbo se conserva tal cual como tú lo encuentras en un diccionario, ¿ya? Por ejemplo, si quieres decir la palabra ir, buscas ir y listo, la anotas. O si tú quieres decir yo dormí todo un día, para decir dormí, tú dices, pero ¿cómo lo encuentro en tiempo pasado en el diccionario? No lo vas a encontrar, simplemente tienes que buscar el verbo en infinitivo, es decir, dormir. Dormir, ¿cómo se dice? Se dice sleep, ¿ya? Y después tú revisas a ver si es que encuentras ese mismo verbo. Al ladito tiene que salirte cómo se escribe en tiempo pasado. Y en ese caso sería slept, o sea, es un verbo irregular. Y eso sería todo. Espero que puedas entender algo y si tienes dudas me consultas.